y estamos preparados entonces, Padre, para empezar a hablar de cada uno de los ritos iniciales y poder encontrar entonces allí esta profundidad que también Tal nos cual. conecta con el misterio. Sí, tal cual, tal cual. La idea es que vayamos un poquito buscando no solamente el cómo hacer ciertas cosas, sino qué son ciertas cosas, ¿no? La introducción general al misal romano, le decimos también las prenotandas, ¿no? Es un pequeño documento que está al comienzo del misal, o a veces de todos los rituales, ¿no? Digo, siempre son las prenotandas. En el caso del misal, la prenotanda se llama Introducción General al Misal Romano. Ahí vamos a encontrar un pequeño texto como doctrinal, podríamos decir así, que dice justamente que la misa consta en cierto sentido de dos partes, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Eh, Tan íntimamente unidas que de hecho son, dice, un solo culto a Dios, ¿no? Dice, en efecto, la misa se prepara en la mesa de la palabra como también en la mesa del cuerpo de Cristo, ¿no? En la que los fieles, dice, se instruyen y se fortalecen, ¿no? Los otros ritos inician o concluyen la celebración. Con esto, siempre aclaramos que la misa entonces no consta de cuatro partes, no es cuádruple, ¿no? Sino que es, digamos, doble, ¿no? Tiene dos partes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Tiene una doble mesa, ¿no? Mesa de la palabra que llamamos ambón, mesa de la Eucaristía que llamamos altar. Doble alimento, podremos decir, dos presencias, ¿no? Dos modos de alimentarnos de la presencia de Jesús. Pero sí hablamos de lo que son dos ritos, uno el rito inicial y otro el rito de conclusión, ¿no? Que concluye la celebración. Bueno, hoy vamos a detenernos específicamente en lo que es el rito de introducción, rito inicial, ¿no? Y esto tiene como una forma, digamos así, muy pedagógica de no solamente de iniciar, digamos así, lo que va a ser estas dos presencias de Jesús, sino también pedagógicamente disponerlos en el corazón y en el ánimo, digamos, ¿no? Por eso es importante al ir a misa, al llegar a la parroquia, hacerlo con tiempo, hacerlo con una conciencia de que voy a participar de modo pleno, ¿no? En esa celebración. Yo llego a la parroquia, llego a mi parroquia, a la comunidad, a la iglesia, lo que sea, con tiempo, ¿no? Porque si no, yo pensaba, a ver, ¿con qué podemos compararlo, digamos así, ¿no? Es como si yo estoy de, en un tour de una ciudad, en un tour, digamos así, bueno, pero yo me subo al colectivo, al tour, después que ya pasaron, no sé, cuatro o cinco paradas y me sumo ya al Mm, recorrido iniciado, ¿no? claro. Y entonces yo escucho que vienen hablando como vimos en otro monumento, como vimos, y yo no sé de qué se trata, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Y porque evidentemente me perdí, digamos así, el inicio, digamos así, de lo que fue el recorrido turístico, podríamos decir. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, digamos, si yo me sumo después, ¿no? Digo, incluso hay gente que pregunta, padre, ¿me sirve la misa? ¿Me vale si llegué para el Gloria? ¿Me vale si llegué para el Evangelio? Y me parece que no solamente, no es que no valga, y no tenemos que ver, digamos, desde ese lugar la celebración. Tenemos que verla en tanto y en cuanto a mí me ayuda a encontrarme con el Señor. Entonces, si yo me pierdo el rito inicial, por un lado, y comienzo la celebración, llego con la celebración comenzada, bueno, voy a perder lo que significa pedagógicamente prepararme, digamos así, a lo que es el encuentro con el misterio salvífico de Jesucristo. Por eso, lo primero que tiene el rito introductorio, digamos, el rito inicial, es el canto. Es decir, el canto abre la celebración y tiene como finalidad justamente no solamente abrir la celebración, como digo, sino también fomentar la unión, por ejemplo, ¿no? Que todos estamos unidos en la misma celebración, en el mismo misterio, y lo hemos congregado justamente para elevar nuestro pensamiento, nuestra oración a Dios. Y a su vez también tiene como introducirnos en el tiempo litúrgico, por no es lo mismo un canto de Navidad, un canto de Pascua, un canto de tiempo ordinario. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, digamos así, en este canto es también ambientar, de algún modo, lo que va a ser el motivo de la celebración. Y por otro lado, también acompañar la entrada o la procesión del sacerdote o todos los ministros que van a presidir esa celebración. Por eso, lo primero que hacemos, digamos, al comenzar la celebración, justamente es, por un lado, ponernos de pie, que es un gesto salvífico,
por ahí los guiones van a decir, nos ponemos de pie para recibir el celebrante, y nada que ver, o sea, no nos ponemos de pie para eso, ni siquiera el sacerdote es el celebrante, si celebrante somos todos, venimos diciendo, Claro. en todo caso el que preside, pero no nos ponemos de pie para eso, sino porque vamos a comenzar, y no porque entra al altar el sacerdote, sino que es porque de algún modo estamos poniéndonos de pie porque es un gesto salvífico, Cristo nos ha salvado, y tenemos la posibilidad de estar de pie delante de él. Muy bien la imagen lo muestra ahora justo en este momento, porque el primer gesto del sacerdote es besar el altar, ¿no? Dentro, digamos así, del primer gesto, antes del saludo y la señal de la cruz, es besar el altar. Besar el altar, justamente una vez que está congregado, digamos así, el pueblo, tiene que ver con venerar la mesa del Señor, ¿no? La mesa del Señor es el primer acto del presbítero y de todos los presbíteros que van a concelebrar, incluso de los diáconos, ¿no? Es darle importancia a esta mesa del altar, ¿no? Porque es un verdadero espacio, digamos así, litúrgico, esa mesa del altar que tiene que ser de material sólido, tiene que ser fijo dentro de lo posible, y a partir del momento que comienza la celebración, el altar es el centro de la celebración. Podríamos decir que nuestra mirada siempre va a ese polo, digamos, ¿no? A ese altar que va a ser, podríamos decir así, las veces de Cristo, ¿no? Que es nuestra piedra, es nuestro cimiento, por eso se venera con un beso, ¿no? Y a veces, en ocasiones también se lo inciensa, es un altar que está cubierto por un mantel blanco, no de otro color, tiene a sus costados, lo preferiblemente fuera de la mesa, a sus costados el candelabro, las flores, digamos, que van adornando, digamos así, sobre todo en épocas pascuales, en época de Navidad, digamos, el sentido festivo, ¿no? De la celebración. ¿Y por qué también, digo, lo besamos? Justamente porque es besar al mismo Cristo, que es nuestra roca, por eso los altares se consagran, se ungen con crisma, digamos, ¿no? Cuando el obispo bendice un altar o lo consagra, se lo consagra con el crisma, digamos, ¿no? Y en ese altar, como decimos, se lo inciensa como el signo de que la oración que se va a realizar en ese altar se eleva a Dios como el humo se eleva hacia Dios. ¿Y por qué lo cubrimos de blanco y no de otro color? Porque justamente si hace las veces de Cristo, el sacrificio de Cristo también, digamos así, tiene que ver con su muerte, su sepultura, su resurrección, y el altar y el mantel blanco son las vestiduras, digamos así, que revistieron el cuerpo de Jesús ungido, podríamos decir, ¿no? Entonces, y que después, por supuesto, que va a resucitar. Esa resurrección se va a expresar después en la Eucaristía, ¿no? En su cuerpo y en su sangre entregado por nosotros. Por eso es tan importante estos gestos, ¿no? Y a partir de ahí recién viene lo que llamamos la señal de la cruz, que es como comenzamos cada celebración, y, digamos así, el saludo que se hace a la asamblea. Dos gestos que son, digamos, no solamente de apertura de la celebración, sino gestos tan importantes. Estos ritos iniciales, lo veíamos recién en imágenes muy bien puestas, que no se deberían hacer desde el altar, sino que una vez besado el altar, hacemos, digamos así, los ritos iniciales desde lo que llamamos la sede, que puede ser otro atril, que puede ser un lugar, digamos, distinto, donde está la sede del que preside, y dejar el altar para lo que va a ser solamente el momento del sacrificio. A veces por la cuestión de practicidad no tenemos así una sede, un atril, un micrófono aparte, y por ahí usamos, lamentablemente, por ahí no nos queda otra de usar el altar, pero dentro de lo posible sería mejor usar la sede, si lo hubiera, poder aprovecharla, podríamos decir, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, abrir la celebración con la señal de la cruz, justamente nos recuerda que este misterio trinitario va a estar presente a lo largo de toda la asamblea. Y comenzar la asamblea en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, nos habla de que toda la asamblea, toda la liturgia es trinitaria, ¿no? Digo, ahí se va a hacer presente la acción del Padre que nos envió su Hijo, el Hijo que se ofrece por nosotros y el Espíritu Santo que nos congrega en el amor como comunidad. Por eso, qué importante para todos descubrir que esa señal de la cruz no es una formalidad, sino es volver a descubrir presente la Trinidad allí. Y después, como decíamos recién, el saludo, ¿no? El saludo, de algún modo, no es solamente una formalidad, ¿no? En esto, digamos así, no tiene que ver con decir solamente buen día. No, el saludo es un pequeño texto bíblico que normalmente está tomado de la carta del apóstol Pablo, a las distintas cartas que dirige a las comunidades, ¿no? Romanos, Corintios, Gálatas, ¿no?
Y ahí Pablo, siempre al principio de sus cartas o al final, saluda justamente con frases muy bonitas que son las que hemos tomado para el saludo inicial, ¿no? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, el comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O que el Espíritu Santo o que el amor de Dios esté con todos. Digo, son todas frases, pequeños saludos, que justamente son pequeños textos bíblicos que han sido sumados a la celebración eucarística. Porque eso también me parece importante tenerlo en cuenta. Esto de poder saludar, digamos así, con textos bíblicos, es una novedad del rito litúrgico reformado después del Concilio Vaticano II, ¿no? Me parece que en esto es importante descubrir también que la palabra, digamos, de Dios no está solamente presente en la liturgia de la palabra, sino que está desparramada, podríamos decir así, como riqueza, en todos, digamos así, en todos los momentos de la celebración litúrgica. Lo que estamos viendo en la imagen, está muy lindo también volver un poquito atrás, es una procesión de entrada, ¿no? Ese es el orden, ¿no? El incienso, la cruz, las luces y el resto de los ministros que presiden o concelebran de modo principal. Y aquí vemos claramente un gesto, digamos así, de desplazamiento, digamos así, en nuestra liturgia católica, digamos así, ¿no? Esto que decimos peregrinar, tanto en la procesión de entrada, como ya la vamos a ver en la procesión de ofrenda, o en la procesión de, digamos, para la comunión, tiene que ver con este sentido de que somos peregrinos caminantes en búsqueda de Dios. O sea, el comenzar la celebración desplazándonos, si bien no lo hacemos todos, lo hacen los ministros, los que presiden la celebración, es un gesto de profundo peregrinar al encuentro con Dios. Y esto es muy importante, digamos, ¿no? Porque nos habla justamente de todo esto que veníamos diciendo, de la participación a través de gestos, de palabras, de oraciones, pero también de desplazamientos o movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pequeños momentos que nos ayudan un poquito a vivir de un modo mejor lo celebrativo. Bueno, hacemos si quieren una pequeña pausita, no queremos cansarnos tanto. No, Nos no nos queda cansamos. todavía, Estamos nos aprendiendo queda varias. mucho. Mucho, padre, mucho. Sí. Realmente yo pensaba que qué maravilla todo lo que Mm. encierran quizás estos gestos que se realizan en segundos nada más, Sí, pero todo lo que está detrás de sí. ese gesto es Porque hasta realmente ahora un no hemos visto montón. ninguna oración, hasta ahora simplemente No, hemos hecho gestos, ¿no? Sí, Simplemente hasta ahora hemos llegado hasta el saludo, ¿no? Que es lo primero de la misa. Y hemos dicho varias cosas que son importantes tener en cuenta, mirar a la hora de celebrar, ¿no? esto de la entrada que recién veíamos, de la procesión que hace el sacerdote, los ministros hasta el altar, bueno, que a lo mejor uno no le prestaba atención, empezaba a prestar atención al momento que el sacerdote está frente al altar, y así nos llama a también tener esa mirada también sobre este camino que hacemos todos en este mundo, ¿no? Vamos caminando junto a quien preside, a veces el sacerdote padre ingresa desde un costado del altar, igual tiene el mismo significado, ¿no? Aunque no venga de atrás. Igual es un movimiento, exactamente, lo mismo. Así sea lo que se llama una entrada simple, que comienza, creo que por ahí mostramos una imagen, comienza desde la sacristía hacia el Sí. altar, pero siempre es un movimiento, ¿no? La misa comienza con un movimiento, ¿no? Una procesión simple, cortita, o una procesión más larga y solemne desde la puerta del templo. Pero siempre, digamos así, comienza así, con un pequeño desplazamiento más simple, más largo, pero así, ¿no? Desplazamiento al fin. y Bien. sobre este gesto, padre, que decías de besar el altar, por ejemplo, llega la consulta de David, agradece, dice la catequesis, y pregunta, ¿el diácono en las celebraciones de la palabra también besa el altar cuando inicia la No, celebración? no. El altar solamente es centro del momento eucarístico, ¿no? Bien. No de la celebración de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque es el espacio del sacrificio, podríamos decir así, ¿no? En la celebración de la palabra, el sacrificio ya está hecho porque vamos a comulgar de la reserva del Santísimo, digamos así. Entonces, solamente ocupa un lugar central como punto, digamos así, de atención en el momento de la celebración eucarística, ¿no? De otras celebraciones. Bien, Buenísimo. pero ¿hace algún tipo de reverencia, padre? Sí, al Sí. ingreso. No, incluso si lo ves, no es que te mal, digamos, pasa que está reservado para el momento de la celebración eucarística, digamos, Ah, ¿no? Claro. bien. Es más, a veces en la celebración de la palabra, el diácono, el ministro, a veces no es necesario que use el altar, se puede poner una mesita adelante distinta Ujú. para Ajá. que se comprenda que el altar está reservado solamente para el momento del sacrificio
que va a ser durante una celebración eucarística y no en ese momento de la celebración de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, en el momento de la celebración de la palabra, como mi palabra lo dice, el centro va a ser siempre el ambón y la palabra, ¿no? Y después, por añadidura, se puede, por supuesto, recibir la Eucaristía, Claro. porque una celebración de la palabra con Eucaristía. Pero podría ser sin Eucaristía, no habría problema, ¿no? En el momento de la misa, en el momento de la celebración eucarística, a partir del momento de inicio, justamente como estamos viendo, ahí el altar es el centro. Entonces, cada vez que yo paso delante del altar, tengo que hacer una inclinación de cabeza, una reverencia, digamos. Y fíjense que no hacia el sagrario, ¿no? Que sería como quizá lo que nos llama más la atención. Y solamente si pasamos por delante o por detrás del altar, si cruzamos, no si venimos de costado, por ejemplo, a leer la lectura o la palabra, digamos, ¿no? Claro. Y por más que el sagrario esté, podríamos decir, en el mismo presbiterio detrás del altar o de espalda al sacerdote, podríamos decir, ni siquiera en ese momento el sagrario ocupa el lugar principal. Lo ocupa el altar, ¿no? Porque es el lugar del sacrificio, ¿no? Es el lugar donde se va a hacer presente de vuelta el mismísimo y absoluto mismísimo sacrificio de Jesús en la cruz. No es una memoria, no es un recuerdo, sino una actualización de ese mismo sacrificio. Claro. Bien. Clarísimo, padre. Repasamos algunas preguntas más mientras escuchamos la compañía de la música también, y a la vuelta te compartimos todo lo que llegó por aquí ¿Cómo no? a través de los mensajes. Mi Señor, tu palabra es la verdad que nos da la libertad. Háblanos, Señor. Mi Jesús, alumbraste con tu amor las tinieblas del dolor. Tú eres la luz y recibimos tu vino y tu pan, y hoy venimos a celebrar. Cantamos por tu victoria, tuya es la gloria, todo el poder y el honor a ti. Tuyo es el reino y aquí tu pueblo te alaba solo a ti, Señor. Mi Señor, solo en ti hay salvación, cambia nuestro corazón. Tú eres la luz tras la cruz del tercer amanecer. El sepulcro se vació, tu amor venció y recibimos tu vino y tu pan, y hoy venimos a celebrar, a celebrar. Cantamos por tu victoria, tuya es la gloria, todo el poder y el honor a ti. Tuyo es el reino y aquí tu pueblo te alaba solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Tuyo es el reino y aquí tu pueblo te alaba solo a ti, Señor. Cantamos por tu victoria, tuya es la gloria, todo el poder y el honor a ti. Tuyo es el reino y aquí tu pueblo te alaba solo a ti, Señor. Por tu
Bueno, qué bueno que van acercando sus mensajes, cada uno va trayendo tal vez su inquietud, muchos agradecimientos al padre. Gabriela dice qué bonito ciclo, cuánto aprendemos. Muchas gracias, padre Mario, por sus explicaciones tan claras y cálidas. Muchos mensajes que llegan, también Silvina, que se comunica desde Colonia Carolla, cuenta ella que recuerda que un sacerdote de su parroquia, antes de comenzar la celebración, dedicaba unos minutos para enseñarles acerca de los ritos de la misa. Yo aprendí muchos de esta manera, nos dice Silvina, y pregunta, ¿esto se podría hacer a través de los ministros de Eucaristía o algún responsable de liturgia? Bueno, creo que los responsables de liturgia, o lo que llamamos los equipos parroquiales de liturgia, lo que sea, tendrían esa función justamente formativa. Ellos mismos se forman para formar, digamos así, ¿no? Sería importantísimo, ¿no? No solamente los ministros de la Eucaristía o de la comunión, sería más fácil y más propio decir, Claro. ministros extraordinarios de la comunión, sino también aquellos que pueden formar parte de un equipo parroquial de liturgia, digamos, ¿no? Poder, como una de las funciones, no solamente animar la liturgia, sino también formar a los fieles en esa participación, ¿no? Bien. Bueno, por acá Vilma desde Jujuy, en esto que hacía referencia, padre, antes de la música, sobre la reverencia al altar. Bueno, creo que quedó claro que es siempre al altar, porque Sí. pregunta si al pasar a proclamar la lectura, la reverencia es un saludo al sacerdote que preside. Dice muy buenos los aportes. No, de ninguna manera, no. Siempre, solamente reverencia si voy a pasar a leer la lectura y paso delante del altar. Bien. Si yo entro por el costado, digamos así, no cruzo delante del altar, simplemente subo a leer la lectura, no hace falta ni una reverencia, ni al sacerdote, ni al altar, ni al sagrario, a nada, ¿no? Yo subo directamente a leer la lectura, no está indicado ninguna referencia, nada, sino es que no paso delante del altar, ¿se entiende, no? Sí, Perfecto. clarísimo. Zulema, que se comunica desde Ramón a Santa Fe, nos cuenta que hoy en un día muy lluvioso está escuchando la radio y que está viendo las imágenes también. Dice, gracias padre por tan linda catequesis, prestando mucha atención en todos los detalles. Y por aquí llega otra pregunta que hacía Griselda desde Mar del Plata. Dice ella, ayer en el Santo cantamos una canción que con sacerdotes anteriores la cantábamos siempre y no nos decían nada. El sacerdote actual nos dijo que esa canción no se canta más, que litúrgicamente no es correcta. Y allí nos escribe ella parte de la letra, Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Y continúa con el Osana. Pregunta justamente Griselda desde Mar del Plata si es así, si Sí. se puede cantar de Muy esa buena, manera. muy buena esa pregunta de Griselda. Mira, incluso decíamos recién medio al pasar, pero importante, los cantos, digamos así, en la liturgia no son un adorno, ¿no? Recién veíamos el video de Maxi Largui y me pareció lindo rescatar que está muy bien ubicado Maxi ahí al cantar, porque el coro, entre comillas, no es algo que tiene que estar apartado de la asamblea, ¿no? Sino que es parte de la asamblea, digamos, ¿no? Entonces no es coro, sino que es animador de la música, es que permita que el coro sea la asamblea en realidad, no los que cantan solitos, digamos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que el coro, digamos, tiene que estar más unido a la asamblea, ser más parte de la asamblea. Me encantó el video porque es un ejemplo, digamos, modélico de cómo podría estar ubicado el animador de la música, a un costadito del altar, más cerca a veces de la asamblea, pero no tan apartado, ¿no? Es importante. Entonces, los cantos litúrgicos, decimos, no son adornos, no son agregados, son parte de la liturgia. Pero tienen distintos sentidos. En un caso, por ejemplo, en el canto de entrada, es un canto de acompañamiento, ¿no? Dura en tanto y en cuanto dure la procesión de entrada, que es el rito inicial, que es parte, digamos, del rito, el comienzo del rito inicial. Entonces, al ser un canto de acompañamiento, cuando termine el rito, en este caso la entrada, la procesión de entrada, termina también el canto, ¿no? Si no, no va a acompañar otra cosa. Entonces, está bueno que se vayan manejando esos tiempos también, ¿no? Porque son pedagógicos también. Pero hay cantos que son cantos rituales, se llaman. O sea, hay cantos de acompañamiento, el canto, por ejemplo, el canto de entrada, el canto de ofrenda, el canto de la comunión, el canto de salida. Son cantos de acompañamiento. Pero hay cantos que son rituales, por ejemplo, el Gloria,
que debería ser siempre cantado, excepcionalmente rezado, el Santo y el Cordero, por ejemplo, o el Aleluya también, son cantos rituales. ¿Qué significa que sean rituales? Que tienen, digamos así, una letra propia que le da el rito, en este caso el misal. Claro. Entonces yo no puedo cambiar la letra ni del Gloria, ni del Santo, ni del Cordero, ni del Aleluya, no puedo decir otra cosa que no sea lo que dice el ritual, ¿se entiende? Sí, ¿Por sí. qué? Porque si no, estoy celebrando como se me da la gana, y no Claro. como la comunión, digamos así, que quiere fomentar la liturgia, se puede realizar a través también del canto. Entonces, si yo no canto el santo y cambio la letra, la asamblea no lo puede cantar porque no sabe cómo es la letra a veces, ¿no? Digo, por más que sea un canto conocido, pero es un canto bonito, hermoso, y ese que menciona Griselda, es un canto realmente bonito, es muy lindo, pero no es un santo, ¿no? Claro. O a veces yo cantamos ese santo, 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 dicen los querubines, bendito el que... No, nada, no es el santo, Claro. es un canto precioso, pero que puede ser utilizado, no sé, para una adoración, para, no sé, para un fogón, para una animación de algo, pero no como santo, porque el santo tiene una letra propia, al igual que Gloria y al igual que el Cordero. Perfecto. Bien, clarísimo. Un mensajito más. Nicolás llega desde Tucumán, pregunta, ¿por qué durante ciertos momentos de la celebración eucarística el ministro permite algunos gestos que están reservados al ministro? Dice Nicolás, vos padre nos dirá si es así o no. Refiere, por ejemplo, la elevación de manos durante el Padre Nuestro o gestos que no figuran en el misal al momento de recibir el cuerpo de Cristo, por ejemplo, recibirlo de rodillas, o incluso algunos hacen postración en tierra y luego recién comulgan. Gracias, dice Nicolás desde Tucumán. Sí, en eso siempre vamos a recalcar, digamos así, la importancia que tienen los ritos, digamos así, con sus respectivos momentos reservados para la asamblea toda, incluyendo al que preside, y a veces para el que preside solamente, ¿no? Hay gestos, hay palabras, hay respuestas, hay palabras que son propias del ministro que preside y palabras que son propias de la asamblea. Por ejemplo, las respuestas, ya lo vamos a ver ahora cuando hablemos un poquito de las respuestas. El amén y el con tu espíritu, son propias de la asamblea, digamos así, ¿no? O el momento de ofrecer el sacrificio, cuando la asamblea dice, el Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, bueno, está diciéndole al sacerdote, ¿no? El Señor reciba de tus manos, entonces no lo tendría que decir el sacerdote, lo dice la asamblea, bueno. Entonces hay palabras y gestos que son propios de cada uno, a veces son de todos, ¿no? En el momento, digamos así, de la elevación de las manos del Padre Nuestro, que es una pregunta concreta, yo no sé en otras diócesis, en Córdoba se lo permite si es que alguien quiere hacer. El misal no prevé ningún gesto en ese momento, sí para el presbítero o el diácono, el obispo que preside la celebración. Pero nada obsta que si queremos hacer algún gesto sea ese y no otro. Me parece que esto se hizo cuando se puso como costumbre rezar el Padre Nuestro con las manos y no sería lo correcto, ¿no? No sería lo correcto porque el momento fraterno va a venir después con la paz. Entonces en el momento del Padre Nuestro simplemente se ora con las manos juntas. En Córdoba, no en otro lado, no sé, desconozco, en Córdoba, con una, digamos así, con una motu propio, se permitió que si algún fiel quería hacer un gesto, el más propio sería elevar los brazos, como pidiendo ese, yo siempre digo, el upa, ¿no? A Dios, Padre, que me levante, que me sostenga. Pero no, es verdad, no está indicado en ningún lado, ¿no? No hay indicación para la asamblea de gestos o postura en ese momento. Y sí está indicado para Argentina en el misal, si bien la norma general dice que se puede recibir la comunión en la boca o en la mano, de rodillas o de pie, y dice la norma general, a no ser que la conferencia episcopal de cada lugar determine otro modo. Claro. Entonces, al abrir la posibilidad de la ley universal al derecho particular o a la norma particular, en este caso a la norma que puede establecer la Conferencia Episcopal Argentina, la Conferencia Episcopal, en caso de Argentina, sí se legisló, sí se propuso, digamos así, que el gesto propio sea de recibir la comunión en la boca o en la mano, indistintamente, como se prefiera, pero sí en Argentina se comulga de pie. Y esto me parece que tiene que ver
con una opción, digamos así, de nuestros obispos, nuestros pastores, de reservar este gesto comunitario, no unificador, sino de comunión, de que todos, ¿no?, recibamos de pie, para no creer que de repente, por ejemplo, digo, me parece que fue uno de los argumentos, dentro de muchos, que comulgaba de rodillas comulgaba más dignamente, ¿no? Porque aquel que no se puede arrodillar puede pensar que está comulgando más indignamente, ¿no? Entonces, digo, en Argentina está legislado en el número 160 de la Instrucción General Misal Romano que en Argentina se comulga de pie, ¿no? Perfecto. Muy bien. Como siempre, padre, quedamos, bueno, sorprendidos por muchas cosas que estamos Uno aprendiendo. cree que sabe todo y no Sí, sabemos estamos nada. aprendiendo recién ahora, así Sí. que nos unimos a todos los agradecimientos que acercan los oyentes a esta hora y quedamos como siempre expectantes hasta el próximo encuentro la semana que viene. Sí, porque todavía nos falta hablar mucho de los Mucho. ritos iniciales, Acabamos ¿no? de empezar y nos hemos quedado con la primera parte, los primeros ritos, y la verdad que aprendimos Sí, mucho. sí, una parte mía, porque vamos a empezar a hablar el próximo jueves, bueno, algunas respuestas, ¿no? Porque en el saludo hay un saludo más de tipo cristológico y hay saludo que tienen que ver con un aspecto eclesiológico. Entonces, a ver cómo varía eso, qué sentido tiene el saludo, y a partir de ahí vamos a ver lo que significa propiamente el rito penitencial, el Kyrie, que son dos partes distintas y a veces las confundimos, el Gloria y la oración colecta, digamos, ¿no? Que por qué tiene ese nombre y qué sentido tiene. Cada uno de esos momentos tiene una respuesta y queremos ver también el fundamento del qué de todo eso. Por eso yo decía al principio, estamos tratando de detenernos en el qué y no tanto en el cómo, ¿no? A ver si hago esto, no hago, sino a ver qué es para que desde ese lugar recién pueda aprender el cómo, ¿no? Gracias, Padre Mario, como siempre. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo jueves.